Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un nuevo programa de Ole Televisión. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en este ciclo de programas que hemos estado haciendo para explicar los diferentes sistemas electorales posibles que podríamos tener en España para reformar nuestra ley electoral. Hoy hemos querido hablar de otro tema que también está muy relacionado con ello, que es precisamente la disciplina de partido. Un tema que deriva evidentemente en las oligarquías que se crean en los propios partidos políticos y que también tiene entre medias ese concepto que es el transfugismo. Precisamente para hablar de este asunto hemos preparado este vídeo introductorio. Una de las herramientas que Ole Televisión pensaba debatir era el mandato imperativo versus el mandato representativo, es decir, quién manda sobre los diputados y quién debería mandar en el caso de que tenga que mandar alguien. Hoy tenemos la oportunidad de analizar de primera mano este fenómeno traído de un caso de absoluta actualidad: el abandono por parte de 4 concejales de Más Madrid de la disciplina de su grupo para pasar, según sus propias palabras, a responder directamente ante los madrileños, trae a colación una de las cuestiones clave de nuestra campaña y que bien se puede resumir en esta pregunta: ¿quién debe mandar sobre las actas de los representantes? ¿Los partidos políticos, los ciudadanos o los propios representantes? Lo que es lo mismo que preguntar mandato imperativo o mandato representativo. Y en el caso de que se opte por el mandato imperativo, ¿ha de tenerlo el partido o el votante? Para aquellos que no hayan seguido la noticia, estos son los antecedentes. Más Madrid se presentó a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Madrid el 26 de mayo del año 2019. No lo hizo como un partido más al uso, sino como un partido instrumental, uniendo a personas independientes y otros partidos. Tras las elecciones, Rita Maestre creó un partido tradicional con el mismo nombre, tratando así de englobar en ese partido todo lo que era Más Madrid. Estos 4 concejales, lógicamente, han defendido su independencia, lo cual les ha llevado a esta ruptura para mantenerse como tales. De hecho, siguen en el grupo municipal a la espera de lo que determinen los servicios jurídicos del ayuntamiento. Pues después de este vídeo introductorio pasamos ya a presentar a nuestros invitados de hoy. La primera de ellas es una de las protagonistas de esta noticia, es Marta Higuera, es ex primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y es actual concejal. Lo primero de todo, muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. También tenemos con nosotros, es la segunda vez que nos acompaña, Alberto Sotillos, es sociólogo, consultor y analista político. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy a gusto. Buenas tardes, ¿qué tal? Y saludamos a Lorenzo Abadía, empresario y analista político. Muy buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes a todo el mundo. Pues si os parece bien empezamos con Marta. Marta, al margen de vuestras disquisiciones internas por las que evidentemente no te vamos a preguntar porque bueno, son de incumbencia privada, ¿cuál crees que debe de ser el papel del representante público respecto a sus votantes y sus conciudadanos? Bueno, yo creo que todos los representantes públicos tenemos que ser leales con el acuerdo que hemos firmado con los votantes. Pero más allá de ese acuerdo que se ha firmado con los votantes, yo creo que cuando uno llega al gobierno, esto es complicado porque cuando uno llega al gobierno tiene que gobernar para todos, no solamente tiene que gobernar para los que te han votado, para los tuyos, como se suele decir, ¿no? Eso es un poco difícil porque ese acuerdo al que has llegado, ese acuerdo que han votado una parte de la ciudadanía, transformarlo luego en un gobierno para todos, esa es una dificultad y hay que analizar cómo se hace eso. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad, hacíamos una cosa, no sé si os acordáis de una iniciativa que hacía Manuela, que se llamaba Un mes, un distrito. Íbamos cada mes a un distrito, hacíamos una asamblea abierta con todos los vecinos y las vecinas, no solo con los que nos habían votado, no solo con los que tenían una determinada mirada política, sino era abierta a todos los vecinos y ya escuchábamos todo lo que nos tenían que decir las vecinas y los vecinos en esa iniciativa de escuchar y de gobernar para todos, de poder solucionar todos los problemas de todos los ciudadanos, ¿no? Y ya os digo, yo creo que ese acuerdo que firmamos con los votantes cuando somos representantes públicos es lo que tenemos que mantener.
Y luego, si me permitís un segundo más, creo que no es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición en cuanto a la representatividad y el compromiso que tienes que tener. Cuando tú estás en el gobierno, ese gobierno para todos te hace tener otra mirada. Cuando estás en la oposición, creo que se debe ser más fiel o fiel absolutamente a ese mandato, y hay que estar en permanente contacto con la gente de la calle, hay que estar en permanente contacto con las asociaciones, hay que recorrer los barrios, hay que estar en contacto con el tejido social y, bueno, pues hacer efectivamente eso que es representar a los ciudadanos. Marta, precisamente al hilo de lo que nos comentas, no sé si con el actual sistema electoral español es fácil realizar, digamos, esa representación al ciudadano, o al final ocurre lo que hemos comentado muchas veces en estos programas, que manda más casi el partido que el representante. Bueno, vosotros sabéis, porque lo hemos escuchado y supongo que lo habéis escuchado varias veces, ¿no?, la opinión que tenemos acerca de los partidos políticos. Los partidos políticos son una forma de representación que es absolutamente legítima, faltaría más, como no puede ser de otra manera, pero en ese sentido pensamos que los partidos políticos tienen otros intereses, además de representar a los ciudadanos. Tienen el interés de preservarse, tienen el interés de seguir siendo un partido político, de seguir siendo una organización en sí misma, ¿no?, de no extinguirse. Y por lo tanto, creemos que eso de los partidos al final genera una situación bastante constriñe a todos los representantes, ¿no? Por eso nosotros, desde luego, nos presentamos a las elecciones en su día con un partido instrumental que no tenía afiliados, que era simplemente un instrumento para podernos presentar a las elecciones. Y por eso estos compañeros a los que habéis hecho referencia y yo misma no hemos querido estar nunca dentro de un partido que imponga esas estructuras de partido, esas reglas del partido, que constriña todo nuestro pensamiento político. Y por lo tanto no hemos querido formar parte de ese partido ni de ningún otro partido, porque creemos que desde la independencia se puede actuar con muchísima mayor libertad y se pueden hacer cosas que desde el aparato de un partido no se pueden hacer. Pues si os parece bien, abrimos ya el debate. Alberto, no sé si le quieres realizar alguna pregunta a Marta o hacer algún comentario respecto a lo que nos ha comentado. Sí, yo creo que es importante incidir mucho, hablarlo, ¿no?, el valor de la independencia y hasta qué punto se puede ser independiente en este sistema político actual y el camino que hay por recorrer, ¿no? La fortaleza precisamente de presentar ese espacio de políticos independientes en una sociedad, en un mundo político en el cual todavía no se concibe del todo, y el valor que soporta. Sí, bueno, yo creo que ser independiente de un partido político, es decir, no tener que seguir esa no sé cómo deciros, es como una estructura de pensamiento único, o incluso esa disciplina de voto cuando tú realmente sientes que tienes que votar contrario en algunas ocasiones. Yo creo que es muy, muy importante tener esa independencia y poder aportar desde tu visión para lo que estés preparado, ¿no?, en ese gobierno o en la oposición, como en este caso estamos nosotros ahora. Ya os decía, yo creo que hay que debatirlo mucho. La política hoy en día, nuestra política está como toda orientada a que sean los partidos políticos los únicos que representan a la ciudadanía. Y nosotros creemos que tenemos que intentar abrir esa situación. Tenemos que volver a lo que efectivamente hicimos cuando nos presentamos con un partido instrumental. Vamos a ir más allá de los partidos políticos. En ese partido cabían todas las personas, estuvieran afiliadas o dejaran de estar afiliados al partido que estuviera afiliados. No se pedía el carné de nada, es decir, se podía estar afiliado a otro partido y pertenecer a esa candidatura. Porque, ya os digo, lo más importante de aquello era no estar sometidos a lo que dice un partido. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que desde la independencia se pueden hacer, como os decía al principio, cosas muy interesantes que no se pueden hacer cuando uno está constreñido por el aparato del partido y por el pensamiento único del partido, y porque, en fin, dice el partido que tienes que decir A, aunque tú pienses B, eso resulta muy frustrante. Abrimos también el turno de preguntas para Lorenzo. No sé si le quieres realizar alguna pregunta a Marta. Una pregunta, bueno, o más bien una observación.
que yo estoy encantado con lo que estoy oyendo de verdad, porque ese es el leitmotiv de la campaña Otra Ley Electoral, básicamente. Es decir, lograr una mayor proporcionalidad, pero también o casi fundamentalmente establecer unos vínculos muchísimo más sólidos entre el diputado, el representante y el representado. Si nos remontamos a la historia de la política moderna, pues podríamos llegar hasta el año, creo que es 1774, 1770, el famoso discurso de Burke a los electores de Bristol, en donde él ya rompe con lo que era el mandato imperativo y lo convierte en un mandato representativo, porque, como decía Marta, en el momento que una persona es elegida, él hablaba en un parlamento, pero da lo mismo, en un concejo es exactamente igual. En el momento que una persona es elegida, lógicamente por sus electores, pasa inmediatamente a representar a toda la nación, decía él. Ya el representante ya representa a toda la nación, no representa solo porque como la soberanía es indivisible, tú no puedes representar solamente una parte, y como la soberanía está dentro del Parlamento, pues lógicamente, según Burke, tienes que representar a la nación entera. Y eso ya te confiere una responsabilidad de otra naturaleza, es decir, una relación de otra naturaleza. Ya eres tú, el representante, el que tiene que someterse a sí mismo a examen, es decir, en conciencia, para saber, precisamente la libertad no puede estar jamás desligada de la responsabilidad, en qué momento pues estás atendiendo a los mandatos, o mejor dicho, a los intereses de tus ciudadanos, y en qué momentos no. Y de acuerdo a ese criterio, pues tienes que ir tomando decisiones, o como en la oposición, o formando gobierno, etcétera, etcétera. Eso mismo es lo que años después, pero muy pocos años después, en pleno inicio, mejor dicho, en los albores de la Revolución Francesa, el abate Sieyès pues vuelve a plantear en el tercer estado, entre otras obras suyas, ¿no? Es lo mismo. O sea, rompen con el mandato imperativo para convertirlo en el mandato representativo. Ahora bien, yo creo que incluso se puede ir más allá, ¿no? Y decir, bueno, romper con el mandato imperativo. Ellos entonces estaban hablando tanto de los electores como de las ciudades, etcétera, etcétera, a favor de un mandato representativo. Yo creo que podía estar bien, pero todavía podemos ir más allá, como digo, y volver a instaurar el mandato imperativo, pero de los electores, nunca de los partidos políticos. De ahí que haya medidas en distintos países. Puedo hablar de Estados Unidos, podemos hablar con casos muy concretos, podemos hablar de Suiza, podemos hablar de algún país latinoamericano, etcétera, en donde existe una figura que es la revocatoria de mandato. ¿Por qué? Pues porque la revocatoria de mandato obedece precisamente a revocar el mandato que te ha dado el elector, es decir, que es el elector realmente quien ejerce ese mandato imperativo. A mí me parece, por resumir, que esto es fundamental para devolverle el protagonismo a los ciudadanos y para que no esté secuestrado, ya no en los propios partidos políticos, que bueno, si estos fueran democráticos, si hubiese primarias, etcétera, etcétera, yo no sé si estaría del todo de acuerdo, pero desde luego sería otra cosa. Ahora, es que no está en los partidos políticos, está en las cúpulas, que viene a ser lo mismo que decir que está en dos o en tres personas dentro de cada partido político. Que haya dos o tres personas con esa capacidad para hacer las listas y al mismo tiempo luego para ejercer su poder sobre concejales, diputados provinciales, diputados autonómicos, diputados nacionales, obligándoles a levantar la mano a cada uno de ellos al toque de corneta, y para votar que sí, para votar que no, eso no es una democracia, al menos representativa. Será otra cosa, será una democracia de partidos, será una democracia incluso orgánica, depende de cómo lo queremos interpretar, pero una democracia representativa, o sea, un sistema representativo no lo es. Y seamos, digamos, llamemos a las cosas por su nombre. Por lo tanto, a mí la postura que ha tomado en este caso Marta en relación con su partido, cualquiera que sea o hubiese sido, me parece no solo perfecta o correcta, es que es lo que tendría que hacer y es lo que tendría que ser.
Por cierto, ha incluido un término interesantísimo, Lorenzo, en su exposición, Marta, que es precisamente el de, bueno, la revocatoria de mandato, ¿no?, que podría realizarse por parte de los ciudadanos en un sistema donde quizás esa vinculación del elector con su representado sería muchísimo mayor, ¿no?, porque el representante, digamos que de alguna manera tendría que escuchar mucho al pueblo para no sufrir, digamos, ese castigo que sería salir del Parlamento. Pues sí, la verdad es que yo creo que la revocatoria de mandato es un tema sobre el que hay que reflexionar. Creo que es muy interesante porque si os fijáis en los últimos CIS, uno de los problemas que los ciudadanos dicen que uno de sus primeros problemas son los partidos políticos, que es una cosa extraña. Antes no pasaba, pero ahora sí, ahora dicen que uno de sus primeros problemas son los partidos políticos. ¿Por qué es esto? Porque yo creo que se ha perdido esa cercanía con los votantes. Los partidos políticos escuchan poco a los votantes, solo les escuchan, o por lo menos hacen que les escuchan, cuando van a llegar las elecciones. Entonces, sí, ahí están escuchando a los votantes, pero luego se olvidan de los votantes. Además, yo creo que los partidos políticos no tienen capacidad de autocrítica. Es muy difícil que un partido político, como tal partido político, diga que está haciendo algo mal, pero es más fácil que un representante, uno, independiente, los ciudadanos le cuestionen lo que está haciendo y que tenga que dar cuentas, que tenga que... creo que eso es muy importante, lo de dar cuenta a los ciudadanos de lo que estás haciendo y de por qué lo haces. Y si a los ciudadanos les parece mal, que puedan pues revocar tu mandato. En cualquier caso, digo que aunque eso me parece muy interesante, creo que hay que reflexionar porque podemos llegar al extremo de que se puedan derrocar gobiernos por esta revocatoria de mandato se puedan dinamitar gobiernos enteros si hubiera muchas personas que estuvieran de acuerdo en hacer eso, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy interesante, pero creo que es un tema a debatir, a reflexionar y a verlo con tranquilidad. En cualquier caso, Alberto, sí que es importante ese vínculo con el elector, porque si ocurre un caso similar al de Marta, lo que vemos en muchos medios de comunicación es que casi los que se han marchado son una especie de traidores, ¿no? Cuando realmente lo pueden estar haciendo pues por seguir de alguna manera lo que prometieron en campaña, ¿no? Cumplir una serie de medidas determinadas que su partido no las está cumpliendo. Por lo tanto, tomar ciertas medidas para que ese vínculo exista es muy importante. Bueno, no solamente importante, sino que yo creo que es la parte esencial de la democracia, que es poder decirle a tu representante si está cumpliendo bien o no el objetivo. Y más allá del revocatorio, efectivamente, que puede tener los problemas, que habría que acotarlo bien, como dice Marta, pero sí tener algunos canales de fiscalización, de que tú le puedas exigir de manera más directa a tu representante si está haciendo las cosas bien o no. Yo creo que hay una clave que es aquel grito del 15M, que a lo mejor se gritó mal, que era aquello del no nos representan. Probablemente el grito en realidad era nos sobrerepresentan, nos estáis sobrerepresentando, porque en España los partidos políticos hacen una labor de sobrerepresentación excesiva, es decir, el poder que se le da a los partidos es tan grande que evita luego que podamos pedirles cuentas hasta el punto de que el partido político se convierte en una máquina que esconde al mal político, porque con un proceso revocatorio, con un político independiente, como sería en este caso que tratamos ahora, al político independiente le puedes señalar y le puedes pedir responsabilidades. En cambio, dentro de un partido político, el partido político coge al político malo, se lo guarda y lo presenta en otro sitio. Al final, el partido político puede acabar siendo escudo de la mala política y ser un censor de los propios votantes que no pueden llegar a controlarlo. Por lo tanto, este modelo que se presenta, que estamos analizando hoy, tiene mucho más sentido desde el punto de vista del votante y del ciudadano. Sí que quería añadir, Lorenzo, otro término del que hemos hablado muchísimas veces y que también lo hemos dicho en la presentación, que es precisamente el transfugismo, ¿no? Es curioso porque en España la Constitución prohíbe el mandato imperativo y, sin embargo, cuando alguien en un parlamento no vota lo que dice su partido, se le considera un tránsfuga. Sí, digamos que hay dos versiones del transfugismo. La versión más dura, más establecida, que es quien cambia de partido, que lo abandona para dar su voto a otro grupo parlamentario y
probablemente pues conformar un nuevo gobierno o lo que sea, pero también se está hablando muchas veces del transfugismo simplemente cuando se abandona un partido y se entra en el grupo mixto, independientemente de que eso no tenga una traducción de cambios de gobierno o cambios de coyunturas. Yo siempre digo lo mismo, allá donde nos encontramos el término transfugismo, pues nos estamos encontrando también pues con una oligarquía de partidos casi con toda probabilidad, porque el término ya lo viene a decir. Yo recuerdo la expresión de Churchill, que venía a decir que a veces hay que cambiar de partido para no cambiar de ideas. Eso aquí es inconcebible. O sea, aquí alguien que se cambia de partido, pues ya está mal visto. Cuando no tendría que ser así. Marta lo acaba de decir. De hecho, hay una organización, yo no sé si es Transparencia Internacional o alguna parecida, pero de ese cariz y de esa importancia, de esa trascendencia internacional, que tiene un barómetro, hizo una encuesta hace muy poco, y las instituciones, pero dicho por todos los ciudadanos del mundo, porque no era una encuesta nacional, era una encuesta internacional en donde pues se contaba con la opinión de ciudadanos de casi todos los países del mundo, una macroencuesta. Las instituciones consideradas por todos los ciudadanos del mundo más corruptas son los partidos políticos. Es decir, a juicio de los ciudadanos, ya será verdad, será mentira, pero lo que está claro es que esa es la percepción que tienen los ciudadanos de los partidos políticos, porque casi ningún sistema, yo no diré que no haya ninguno, pero casi ningún sistema se escapa a la tentación de, desde las cúpulas, pues controlar a la vida diaria, la vida interna, la vida externa de los propios partidos políticos. Y eso yo creo que es una de las grandes lacras que tenemos en nuestro país. Y no hay ningún culpable, además. Yo siempre decimos que esta campaña es constructiva. Nosotros no acusamos ni ponemos el dedo acusador sobre nadie en concreto. No. Las personas que acaban entrando en política pues no dejan de ser, de alguna forma, pues fruto de las circunstancias. Lo ideal, claro, pedirles también grandeza y apertura y luces largas, ¿no? En el momento en que están en el poder, pues no es fácil. La prueba es que llevamos 40 años oyendo siempre que hay que haber cambios en el sistema, regenerarlo, etcétera, etcétera, que al final se circunscribe a 4 cosas: la separación de poderes, al menos yo así lo entiendo, y fundamentalmente la democratización de los partidos políticos para que a su vez democraticen el Parlamento. Y cuando digo democratizar es convertirlo en algo muchísimo más representativo de los ciudadanos. A fin de cuentas, si uno no depende de los ciudadanos, es muy difícil que trabaje para los ciudadanos. Trabajará, como nos ocurre en el resto de la vida civil, cada uno responde y obedece a quien le paga. Es decir, aquel de quien depende. Si un diputado depende de su jefe de partido, trabajará para el jefe de partido. Y lo triste es que no trabajará, porque si tuviera simplemente las consecuencias internas nos daría igual. Pero si alguien no trabaja no depende de los ciudadanos, pues no acaba trabajando para los ciudadanos. Eso es así. Y eso es una de las grandes cuestiones que a nosotros nos gustaría reformar pues a través de esta campaña de otra ley electoral. Precisamente hablando de esta campaña, te recordamos que si quieres firmar, lo tienes muy sencillo. Si quieres formar parte de esta campaña y ayudarnos a que se cambie la ley electoral española, lo único que tienes que hacer es entrar en la página web www.otraleyelectoral.es. También lo puedes hacer a través de change.org/otraleyelectoral. Te lo explicamos todo en este vídeo. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito. Pues ya lo sabes, www.otraleyelectoral.es o www.change.org/otraleyelectoral. Te recordamos también que necesitamos muchísimas firmas para cambiar la ley electoral. Por eso es muy importante que si te gustan estos vídeos que hacemos, los compartas en tus redes sociales o se los envíes a tus amigos o familiares para que nos conozca mucha gente y para que puedan entrar a firmar en nuestra página web y así conseguir miles o millones, si puede ser, de firmas para cambiar una norma que, Marta, por cierto, sería interesante de cara a conseguir pues un sistema más justo en el que el político le hiciera más caso al ciudadano. Estaría muy bien. La verdad es que los políticos tienen que hacerle siempre caso a los ciudadanos porque si no, no tiene ningún sentido que estés
que estés en política. Pero si me permitís un segundo, sí que me gustaría puntualizar o hablar un momento sobre lo último que estábamos ahora mismo hablando, que es el transfugismo. Nosotros, estos 3 compañeros y yo, que hemos decidido separarnos del grupo municipal. Bueno, yo ya he leído en algún sitio que nos está tachando de tránsfugas. Yo creo que tránsfugas son esas personas que pasan de un partido a otro, pero nosotros no hemos hecho eso. Es decir, nosotros, una persona que no milita en un partido, porque no ha querido militar en un partido, que no se ha ido a otro partido, sino que simplemente está manteniendo su posición de independencia. No sé si eso es transfugismo o no es transfugismo, creo que no. Pero también creo que igual podríamos debatir si crear un nuevo partido que viene a sustituir al partido original y ocupar ese espacio, ¿eso es transfugismo o no es transfugismo? Yo creo que hay mucho todavía por reflexionar sobre este tema del transfugismo. Alberto, no sé si quieres hacer también algún comentario respecto al transfugismo, que es ese concepto del que hemos estado hablando en las últimas intervenciones y que en España además tiene tantos significados, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso está claro que tiene una connotación muy negativa esa palabra, pero bueno, si nos atenemos a lo que tiene que ser, es pasar de un partido a otro partido para hacer lo contrario o, digamos, con algún tipo de interés contradictorio. Cuando tú eres un político independiente, que te mantienes independiente y a tu alrededor otras personas transforman algo en un partido, tú no has cambiado, tú te has mantenido en tu sitio y por eso es tan importante, yo creo, que nos acostumbremos a tener espacios de política independiente, ¿no? Que al final podamos nosotros ver si ese representante al que hemos votado sigue la línea en la que hemos votado y que no se tenga que mover de un lado a otro, ya sea porque necesita cambiar de partido para reeditar un puesto o porque tiene que cambiar su propia opinión política para mantenerse en el partido. Entonces, yo creo que ese es el valor, incluso precisamente contra todo posible transfugismo. No hay nada menos tránsfuga que una persona independiente, que está literalmente gestionado y controlado por sus propios votantes. Pero es que precisamente el sistema electoral español, Lorenzo, tiene el problema de que si hay una persona independiente que decide abandonar su grupo para hacer lo que realmente prometió a los ciudadanos, en las próximas elecciones lo tienen muy complicado para volver otra vez al hemiciclo por cómo está confeccionado el sistema. Es lo que comentabas hace unos instantes, ¿no? Que es una persona quien confecciona las listas de un partido y el que decide en última instancia quién está y quién no está, ¿no? También es el partido el que tiene la propaganda en los medios de comunicación para que, bueno, de alguna manera salgan sus candidatos y les voten los ciudadanos, ¿no? Lo tiene muy complicado, por no decir imposible. Es decir, yo creo que no sé si se ha hablado algún caso en nuestro país en 40 años de alguien que haya votado en contra, que no haya obedecido a esa férrea disciplina de partido y que luego haya repetido en las listas. Si conocéis alguno, pues no lo decís, pero en todo caso sería una excepción total y absoluta. Yo creo que, a pesar de haber dado esa definición, en el caso de Marta y de sus compañeros, se tendría que coger con alfileres, ya partiendo de la base de que yo digo que solo puede haber transfugismo allá donde hay una oligarquía. Por lo tanto, yo justifico el transfugismo y contra lo que pongo el dedo acusador es contra la oligarquía. Es que además, en el caso de Marta y sus compañeros, es que ni siquiera estaban dentro de un partido, porque eso no era ni siquiera un partido. Y de repente llega alguien y lo quiere transformar en un partido, pero no al uso como, o sea, no un nuevo partido de un nuevo corte, como habría podido entenderse proviniendo de una candidatura, de una lista electoral o de una candidatura abierta. No, lo quieren transformar en un partido al uso, es decir, en uno más de la oligarquía de partidos, para pedir disciplina, que levanten la mano cuando uno diga, que no la levanten cuando el jefe lo vuelva a decir, y encima, pues por lo que hemos podido ir leyendo, incluso cuestiones de carácter económico. Vamos a ver, es que eso yo creo que está completamente fuera de lugar. Pero es que encima eso, partiendo de la base de que no era un partido político. Pero desde aquí, desde otra ley electoral, lo único que podemos hacer es animaros a los 4 a seguir cumpliendo de verdad con vuestro
contrato social con vuestro compromiso, que no era ni con unas siglas ni con unas personas, me refiero a compañeros de partido, sino con un programa electoral, con unas ideas y con determinadas acciones que además en el ámbito municipal se convierten en cuestiones mucho más directas, mucho más palpables por parte de los ciudadanos, y que lo hagáis. Y la pena es que a lo mejor luego, aun habiéndolo hecho así y aun habiendo cumplido perfectamente con ese compromiso, el sistema electoral español está diseñado de tal manera que a lo mejor no podríais repetir, pero al menos estaréis perfectamente contentos y orgullosos y con vuestra propia conciencia de haber hecho las cosas bien. Sí, desde luego que estaremos contentos y orgullosos, porque además pensamos que es la única manera posible de seguir, ¿no? Estar desde esta independencia y no formando parte de un partido nuevo que se ha constituido, un partido nuevo del que no queremos formar parte porque veníamos de algo que no era ese partido y creíamos que todos nuestros compañeros lo tenían claro. Ya hemos visto que no, que le vamos a hacer. En cualquier caso, os digo, no sé si podremos repetir o no, pero estamos esperanzados por una cosa. Ya lo hemos hecho antes. Cuando nos presentamos a las elecciones, no nos presentamos con un partido político al uso, nos presentamos con un partido instrumental. Y como ya lo hemos hecho antes, creemos que es posible una amplia plataforma de izquierdas donde haya gente independiente, donde haya gente que no responda a siglas de partido, donde haya partidos también, pero esa otra parte de gente independiente que nos debemos a la ciudadanía, que nos debemos a ese compromiso social, que nos debemos a lo que les hemos dicho en campaña que vamos a hacer por ellos. Creemos que es posible repetir ese modelo y estamos empeñados en que ese modelo sea pues una posibilidad en 2023, así es que estamos en ello. Pues no nos queda mucho tiempo, así que si os parece vamos a hacer una última ronda a modo de conclusión. Alberto, empezamos contigo. Bueno, yo lo que creo es que se deben de conseguir los cambios para que efectivamente sea más fácil, para que lo que hoy vemos como un elemento esperanzador, un primer paso, una seña de que uno se ha conseguido antes, pero sigue siendo difícil que se vuelva a repetir y por lo tanto hay que lucharlo, a ver si se dan los cambios suficientes como para que este tipo de actuaciones políticas, que son las que se demanda la ciudadanía más alejada de los partidos, sean una realidad. Y solamente lo van a hacer los políticos independientes, es decir, solamente desde fuera de los partidos se va a conseguir los cambios que hagan que los ciudadanos tengan representantes más directos. Bueno, pues yo me quedo con dos cosas de estas últimas que han comentado Marta y Alberto. En cuanto a Marta, bueno, que ojalá tengas razón y podáis conseguir que logréis articular una nueva lista, una nueva plataforma electoral, que no sea un partido político al uso, que sea simplemente una herramienta, algo instrumental para lograr el poder y desde ahí pues desplegar vuestro programa político. Ojalá no solamente haya una candidatura así de izquierdas, ojalá haya otra de centro y ojalá haya otra en la derecha, porque esa es la forma que nosotros desde otra ley electoral entendemos que tiene que ser y que tiene que ver la nueva política, no la que decían los nuevos que se quedaron más, que ya eran viejos antes de llegar, de estos nuevos partidos, no, la nueva política de verdad. Y uno esto a lo que comentaba Alberto, para terminar diciendo, bueno, va a depender mucho, porque desde dentro esto no se va a hacer, no se va a reformar, va a depender mucho de que los ciudadanos nos unamos y exijamos. En este caso lo hacemos a través de una campaña para la reforma de la ley electoral. Exijamos que todos estos requisitos que son muy difíciles de conseguir y de lograrse, de hecho yo creo que se ha conseguido una vez, no se ha conseguido más veces o en una legislatura en distintas ciudades, pues pueda estar a la orden del día desde cualquier ideología, en cualquier ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero para eso, como bien decía Alberto, hay que cambiar el sistema político español o al menos la ley electoral. O sea que, bueno, nosotros desde aquí seguimos animando a la gente para que nos apoye y, por lo tanto, logremos las firmas necesarias como para convertir esta idea en algo hegemónico. Entonces sí que nos harán caso, no os quepa ninguna duda. Marta, a modo de conclusión. Sí, bueno, yo creo que los ciudadanos están cansados de los partidos políticos y sobre todo de las peleas internas de los partidos políticos y, por lo tanto, desde nuestra independencia nosotros vamos a intentar cuidar la democracia, porque nos parece que hacer esto es cuidar la democracia y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano, desde luego,
para, bueno, en este caso, en nuestro caso concreto, recuperar la alcaldía, recuperar Madrid en 2023. Pues Marta Higuera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y mucha suerte en tu labor como concejal. Muchísimas gracias. Alberto Sotillos, gracias por habernos acompañado un día más también en Ole Televisión. Un placer, encantado. Y Lorenzo Abadía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Buenas noches. Nosotros continuamos ahora con el debate que abrimos todos los días después de estos programas. Tienes, si nos estás viendo en Facebook o en YouTube, en la cajetilla de este vídeo aquí abajo un enlace a Zoom para poder entrar en la reunión que va a comenzar ahora mismo y realizar a nuestros invitados pues las preguntas que hayan podido quedar en el tintero en este programa. Puedes también hacer aportaciones propias. Si estás en Zoom, pues quédate con nosotros porque a partir de este momento comienza el debate. Y antes de finalizar, te recordamos que si quieres firmar la petición de cambio de ley electoral en España tienes dos vías para hacerlo. La primera de ellas a través de nuestra página web www.otraleyelectoral.es y también a través de change.org/otraleyelectoral. Te explicamos cómo firmar en este vídeo. Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por otra ley electoral.